amigos de Mundo X. El día de hoy les traemos la historia de uno de los narcos de más larga duración. El bandidaje se divide en dos, antes y después de él, en el residencial Manuela Pérez. Estamos hablando de nada más y nada menos que del legendario bichote Chino Montero del Mapa. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Un juez federal condenó a Julio Márquez Alejandro, al legendario bichote mejor conocido como Chino Montero, del residencial Manuela Pérez. Se le cambió la sentencia, a pesar de haber llegado a un acuerdo previamente para una sentencia menor, pero el juez se la subió. El convicto, conocido en el mundo del AMPA como Chino Montero, se había declarado culpable basado en un acuerdo al que él había llegado, de conspiración, distribución y venta de narcóticos, negociando una pena de cárcel de 120 meses, 10 años, pero fue sentenciado a 135 meses por el juez, 11 años y 2 meses. El acuerdo al que se había llegado de 120 meses con el juez era si el acusado no tenía récord criminal, pero Chino Montero tenía una condena en el pasado, lo cual subió su condena a 135 meses. También Márquez Alejandro tendrá que hacer 10 años extras de libertad condicional supervisada. Palabras de Chino Montero. Comentó que estaba muy arrepentido por cómo se había portado y que si pudiera darle para atrás al tiempo, lo hiciera. Que él sabía que había hecho sufrir a muchas personas con sus acciones y su vida criminal, incluyendo a su familia, dijo el bichote de 43 años, justo antes de ser sentenciado en la corte, quien mostraba un aspecto más demacrado y con muchas libras menos, al momento de ser detenido. Márquez Alejandro Chino Montero, de quien se dice era jefe supremo de los pocos miembros fundadores que quedaban vivos y activos de la ONU, Organización de Narcotraficantes Unidos, se declaró culpable el 6 de agosto del 2010. Su defensor, Francisco Acevedo, y el fiscal federal, Vernon Miles, obtuvieron esa negociación con la corte y le recomendaron 10 años de cárcel para su defendido, salvándose así el bichote del Mapa de una condena de cárcel de por vida por el delito del cual fue procesado. Chino Montero, hoy tras las rejas, estuvo en la lista de los 10 más buscados por un largo tiempo, en el que se mantuvo manejando su negocio clandestinamente hasta el momento de su captura y condena, el 10 de febrero del 2010, con 8 miembros más de su ganga, de Manuela Pérez. En el 2005, había pasado 18 meses de privación de su libertad por los delitos de narcotráfico a gran escala. El bichote Chino Montero fue capturado por agentes de la DEA después de meses de investigación y seguimiento al que era sometido. Se encontraba de vacaciones con su familia en el complejo de apartamentos Chalets de la Playa en Vega Baja. Al momento de su captura no opuso resistencia, ni le faltó el respeto a los agentes. Tampoco se encontraba con ningún sicario ni ningún tipo de escolta, solo familiares. Fue uno de los bichotes más ranqueados y poderosos de Puerto Rico. El mito se mezclaba con la leyenda en el bajo mundo. Muchos ni siquiera lo conocían en persona, pero o corrías fino o pagabas las consecuencias, decían. Manejó un imperio que se mantuvo firme desde los 90 hasta épocas modernas. Chino Montero, el bichote residencial Manuela Pérez. Julio Márquez, su nombre de pila, ya está en la cárcel federal, divulgaban las fuentes de esa época. La gente no podía creer lo que se decía. Un personaje tan poderoso y valiente en la calle dice que está sufriendo, que había llorado y que parecía tener depresión. Después de haber sido capturado por el Drugs Enforcement de la División de San Juan y sus agentes especiales, quienes luego de un trabajo de vigilancia lograron arrestarlo en el complejo Chalets de la Playa de Vega Baja. Uno de los delincuentes más famosos y perseguidos de la isla, Chino Montero, estaba de vacaciones. Se cuentan en varios los atentados que se efectuaron para acabar con su vida a lo largo de su carrera criminal. Las autoridades habían tratado infructuosamente de arrestarlo en el pasado,
al punto de haberle respirado en la nuca en el Viejo San Juan, y varias otras operaciones fallidas también, como fue el operativo que se llevó para tratar de arrestarlo en el bar La Riaza, un negocio de dudosa reputación que supuestamente era operado por el mismo Chino Montero y su gente, que quedaba cerca del mapa. Al momento de iniciar el operativo, esa madrugada, Chino se vio casi sin escapatoria. Se pudo escapar gracias al ingenio de uno de sus guardaespaldas, que lo lograron esconderlo sacrificándose ellos. Al momento de ellos recibir la información de que personal de US Marshal se dirigía hacia ese lugar, dato suministrado gracias a uno de sus informantes, de los que él tenía dentro de las fuerzas del orden, para hacerle contrainteligencia. El Chino no se lo podía creer al momento de ser acusado por el gran jurado, el 10 de febrero del 2011. Así terminó un imperio de décadas. Cabe mencionar que un agente corrupto de la DEA llamado Fernando Gómez, de 41 años, había sido procesado por las autoridades de la Fiscalía Federal de Nueva York del Distrito Sur en Nueva York. Los cargos iban desde corrupción, cargos federales por brindar protección y hasta enviarle armas de fuego a narcos de la Organización de Narcotraficantes Unidos, ONU, de Puerto Rico, especialmente a la ganga del bichote Chino Montero, del residencial Manuela Pérez. Chino Montero no fue acusado solo. Con él se encontraba parte de su círculo más cercano de matones y traficantes. Fueron acusados de distribuir polvo blanco, crack, marihuana y heroína en múltiples puntos de ventas de estupefacientes, incluyendo su reino donde estaba su comando central y desde donde gobernó con puño de hierro todo su negocio ilícito en el residencial Manuela Pérez en San Juan. Con ese arresto se le ponía fin a uno de los nombres de más peso en toda la isla y uno de los más grandes criminales de Puerto Rico. La DEA de San Juan pudo terminar con una leyenda del bajo mundo. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando hasta que sin darme